Muy buenas noches, mi hermano y mi hermana amada. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder compartir la palabra. Damos gracias a Dios porque en este tiempo tan difícil en el que vivimos, tenemos la oportunidad de poder estudiar las Sagradas Escrituras. Por 10 años, misioneros a Botsuana, allá en el África, Roberto y Mari Moffat trabajaron fielmente sin un rayo de ánimo para iluminar su camino. No pudieron reportar ni una sola conversión en estos 10 años que estuvieron como misioneros allá en el África. En fin, los directores de su misión empezaron a cuestionar la sabiduría en continuar el trabajo. Pero el pensamiento de dejar su trabajo trajo gran desánimo a esta pareja de misioneros tan entregada a la obra de Dios. Pero ellos estaban seguros de que Dios estaba en sus labores y el trabajo que ellos hacían. Y que con el tiempo podrían ver a la gente entregándose a Cristo. Ellos continuaron en su trabajo y por los próximos 2 años solo reinó la oscuridad, la incertidumbre. Fue entonces que un amigo en Inglaterra mandó palabra a los misioneros Moffat, que quería mandarles un regalo y preguntó qué es lo que más querían, confiando de que Dios, tarde que temprano, estuviera bendiciendo sus trabajos. La señora Moffat respondió: mándanos un equipo para tomar la Santa Cena, porque estoy seguro de que pronto lo necesitaremos. Qué tremendo es esto, ¿no? Dios honró la fe de esta preciosa mujer. El Espíritu Santo conmovió los corazones de la gente del pueblo y pronto tenían un grupo de 6 convertidos y se unieron para formar la primera iglesia cristiana en ese país. Se tardó en llegar el equipo de la Santa Cena, pero lo importante aquí es que llegó un día antes de que la iglesia celebrara su primera Santa Cena. ¿Será la fe importante en la vida de todo hombre? ¿Qué tipo de fe nos muestra la Biblia para salvación? ¿La fe honra a Dios y Dios honra la fe? Yo creo que sí, mi hermano. Y es por eso que lo invito a que podamos ver qué nos dice la Biblia con respecto a la fe. ¿Me acompaña? Por favor, me acompaña a la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 17 hasta el 22. Repito, epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 17 al 22. Vamos a ir leyendo, ¿no? Vamos a ir leyendo. Miren lo que dice. Como está escrito, ¿no? Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia.
y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Me acompaña en oración? ¿Me acompaña en oración? Vamos a ir orando, vamos a orar para que el Señor nos dirija en todo este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por el tremendo privilegio que nos das de poder, Señor, estudiar tu palabra. Perdónanos, Señor, porque nuestra mente es finita. Nuestras capacidades humanas, Señor, son limitadas. Pero sin embargo, Señor, te pedimos que nos des esta gracia tuya, esta misericordia de abrir nuestro entendimiento para que podamos comprender las maravillas de tu ley. Y tú nos reveles, Señor, a través de tu palabra, los principios, las enseñanzas, los preceptos, los mandamientos, los consejos que tu palabra nos da para que podamos vivir, Señor, plenamente esta vida que nos ha tocado vivir en este tiempo, Señor. Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Señor, que nos des entendimiento y ten misericordia de nosotros, de este pueblo peruano, Señor, y que tu palabra pueda fluir y nos dé luz en medio de este tiempo para nuestras vidas, y así podamos, Señor, vivir glorificándote y vivir, Señor, una vida plena en ti. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, qué hermoso, ¿no? El tema que queremos compartir esta noche es acerca de la fe. El título de esta exposición es La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Es interesante que este libro de Romanos es un libro realmente doctrinal, ¿no, mi hermano y mi hermana? Pablo comienza a describir el tipo de fe que tenía Abraham. Y recién ahora, en este capítulo 4, se refiere a lo que significa la fe y cuál es la naturaleza de la fe de Abraham. Lo que leíamos en las Sagradas Escrituras nos dice, ¿no? Que Abraham creyó. ¿Cómo creyó Abraham? Es la pregunta que yo me hago, ¿no? ¿Cómo creyó Abraham? Vamos a leerlo nuevamente, ¿no? En el versículo 18 nos dice, ¿no? Versículo 18 nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, ¿no? Romanos capítulo 4, versículo 18. En este primer punto que encontramos aquí es que él creyó, no dice la Biblia, pero ¿cómo creyó? Dice en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? ¿No, mi hermano y mi hermana amada? Dice pues que creyó más allá de toda esperanza. Y ese primer punto es interesante, ¿no? Creyó más allá de toda esperanza. El versículo 18 nos dice cómo creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué paradoja es esto, no, mi hermano y mi hermana amada? ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Abraham apoyó su fe en una esperanza al margen de toda esperanza humana.
ya que todas las circunstancias parecían oponerse al designio de Dios. El que había de ser padre de todos los creyentes debía también tener una fe extraordinaria, como extraordinarios eran los obstáculos que se le oponían a su fe. Dios prometió a Abraham una posteridad tan innumerable como las estrellas y la arena. Humanamente hablando, mi hermano y mi hermana, no había posibilidad alguna de ello, pero contra toda esperanza humana, Abraham creyó en esperanza que llegaría a ser padre de muchas gentes o naciones gentiles, tal como Dios lo había prometido. Allí en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5, así será tu descendencia, le dijo Dios. Ahora, mi hermano y mi hermana, esto es muy interesante y présteme atención, por favor, porque esto realmente es muy interesante para poder asimilarlo. Ahora, mi hermano y mi hermana, porque cuando Abraham observaba con sus ojos su cuerpo de casi 100 años y veía a su mujer que ya era anciana y que era estéril, su razón le decía, es imposible, ya naturalmente o físicamente, que pudieran tener un hijo. Y aquí encontramos una esperanza dicha, por lo que nuestros ojos ven y nuestra razón nos dice. No es posible humanamente hablando. No es posible. No es posible. Sin embargo, Abraham recibe la palabra de Dios que le dice, allí en Génesis 15:5, dice, y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué tremendo es esto, ¿no? Dios le dice ahora que iba a tener una descendencia. Y aquí encontramos la segunda esperanza. Sí, mi hermano, muchas veces la primera esperanza ya está echada, como dicen algunos. No se puede, es imposible. Pero cuando llega la segunda esperanza, dicha por Dios, a nuestras vidas, surge la segunda esperanza. Abraham creyó a la segunda esperanza. Abraham dio un salto a su razón. Ahora, esto me hace recordar, ¿no, mi hermano y mi hermana? Yo recuerdo ya hace algunos años, ¿no? Recuerdo que tuvimos que hacerle, yo especialmente tuve que hacerle un favor a un familiar mío, ¿no? Que iba a mudarse porque ya eh, tenía otro departamento y me pidió que por favor le ayudara a ella a poder llevar sus cosas a este nuevo departamento que ella tenía. Cuando yo fui a la casa de ella, un amigo también de este familiar nuestro, ¿no? Tenía un carro para poder transportar todas las cosas que ella tenía para llevarla al nuevo departamento. Y recuerdo que en ese momento en que estábamos los dos en el carro, comencé una conversación con este hombre, ¿no? Este hombre era un doctor jubilado. Y recuerdo que le comencé a testificar de Jesucristo, a hablarle el mensaje del evangelio de salvación. Y mientras yo le predicaba y le hablaba, él me dijo, déjame que te cuente algo muy interesante y extraordinario, me dijo. Yo he sido doctor y he trabajado por muchos años en el hospital. Y recuerdo un caso muy particular, me decía él, porque este caso a mí me dejó impresionado. Yo no creo en Dios.
Pero esto que sucedió me cambió a mí la manera de pensar. Y recuerdo que él me comenzó a relatar lo que había él experimentado. Y me dijo esto. Cuando yo estaba en el hospital, había una mujer que estaba embarazada. Ella estaba en la cama, me comentaba él, ¿no? Y esta mujer, cuando les hicieron los análisis, se dieron cuenta que tenía leucemia, cáncer a la sangre. Y esta mujer, por los análisis que le habían dado, según él me comentaba, dice que no tenía probabilidades de poder vivir más allá después de dar a luz. Y entonces dice que el doctor, en esa oportunidad de que estaban ellos viéndola, dice que vio que se acercaron dos jóvenes con sus Biblias. Y dice que les hablaba y les hablaba estos jóvenes a esta mujer. Y ella lloraba. Lloraba y lloraba a esta mujer. Estos jóvenes comenzaron a orar por ella. Luego estos jóvenes se retiraron. Y lo que él me decía es que al día siguiente, cuando tuvieron que verla, ella la veían un poco más mejorada, como que estaba mejorando. Así es que él me dice, quisimos hacerle un análisis para poder ver cómo estaba ella. Él me cuenta y me dice que cuando le hicieron el segundo análisis a esta mujer no tenía ya leucemia. Esta mujer había sido sanada. Y él me decía, ¿no? Esto para mí es impresionante. Ahora, amado hermano y hermana, muchas veces la primera esperanza nos dice que no se puede, pero debemos buscar la segunda esperanza, buscar a Dios y que Dios te dé a ti y a mí su palabra de esperanza. Y que muchas veces tendremos que hacer un salto a nuestra lógica y creerle a Dios. Este tipo de fe honra a Dios y Dios honra tu fe. Pero mi hermano, mi hermana, tú tienes que esperar de que venga esa palabra de Dios para tu vida de manera personal, para que tú puedas tener y puedas ser como Abraham de tener esperanza contra esperanza. Qué hermoso es esto, ¿no, mi hermano? Pero ¿qué más nos dice la Biblia con respecto a esto? ¿Qué más nos dice con respecto a lo de Abraham? Exacto, ¿no? Dice, sobrepasando toda lógica y esperanza humana. La fe que tenía Abraham era una fe que sobrepasaba toda lógica y esperanza humana. El libro de Romanos, capítulo 4, versículo 19 nos dice, ¿no? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esto también, hermano, es muy interesante, ¿no? Nuevamente, la vista juega un papel muy importante en esto de la cuestión de la fe, ¿no? Dice la Biblia, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, o de la esterilidad de Sara. Él, al ver su cuerpo con sus ojos y mirar a Sara, la lógica y la razón le decían, es imposible. Y humanamente estaba en lo cierto, ¿no? Porque estaba realmente viejito. Pero la palabra dicha por Dios sobrepasaba toda lógica y esperanza humana, mi hermano y mi hermana. Pero a pesar de todo esto, Abraham dio un salto a su lógica y le creyó a Dios. Esto nos enseña
que la fe se debilita cuando observamos más lo que nuestros ojos nos dicen y no lo que dice la palabra de Dios, esa palabra que Dios nos ha dado. Por eso, en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20, nos dice el apóstol Pablo: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Muchas veces, mi hermano, en esto de la cuestión de la fe, va a venir la incredulidad por nuestra duda a la promesa de Dios, y esto nos va a debilitar, porque muchas veces vemos con nuestros ojos y creemos que es imposible. Por eso, mi hermano y mi hermano, el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 7, nos dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Cuando uno estudia la Biblia, ve tremendos casos y casos de lo que estamos conversando. Cuando usted estudia, o cuando yo he estudiado también el libro de Josué, como lo dice el libro de Josué, capítulo 6, versículo 2, mire, esto es interesante, ¿no? Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Qué interesante es esto, ¿no, mi hermano, mi hermano? Cuando leemos la Biblia encontramos casos de todo esto. Nuevamente esto que leímos sobrepasa nuestra fe, sobrepasa nuestra lógica, sobrepasa nuestra esperanza humana. Pero vemos cómo Josué obedeció a la palabra de Dios y él obtuvo la victoria. Amado hermano y hermana, busquemos a Dios y busquemos recibir la palabra de Dios para ti y para mí. Muchas veces la palabra de Dios va a venir para ti personalmente. Créela en el momento que llegue. Aunque parezca ilógico o humanamente imposible, Dios cumplirá su palabra. Es poderoso para cumplir lo que promete. En estos tiempos tan difíciles que vivimos, ¿cuánto necesitamos de esta palabra que viene del cielo? Por ejemplo, este Salmo 91. ¿Cuánto deseo? Y cuánto deseo que en su vida se haga una realidad, en tu vida y en mi vida. Cuando uno medita en estos versículos, yo me acuerdo que yo tenía que predicar este versículo, ¿no?, en una predica. Me llamó mucho la atención el pasaje que ahorita vamos a leer, ¿no? Dice: inmortandad que en medio del día destruya. Y yo me preguntaba cuando estaba haciendo mi predica, ¿qué significa esto? Ahora en este tiempo, en este día, en este año, sé qué significa, porque lo estoy viviendo. Vemos cómo la gente muere con esta pandemia del coronavirus y la palabra está allí, como dice el Salmo, ¿no?
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Quiera Dios, mi hermano, mi hermana, darte esta palabra de Dios a ti y a mí. Y si Dios te dice a ti y me dice a mí, cuando te promete una palabra, ten por seguro que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso me dice a mí. Esto me dice a mí tampoco que por la promesa de Dios yo deba dejar de tomar la medida de distanciamiento y todo el protocolo que se debe hacer, sino que Dios te dice a ti que estas promesas es para ti. Ten por seguro que Dios lo cumplirá. Muchos por ahí dicen que el Señor me ha dicho, pero vemos que el Señor no les ha dicho nada porque no sucedió, porque Dios no les habló. Pero ¿qué más, no, mi hermano y mi hermana? La Biblia dice que Abraham creyó que Dios podía hacerlo y que era fiel para cumplirlo. Voy a repetir, ¿no? Creyó que Dios podía hacerlo y que era fiel para cumplirlo. El libro de Romanos, capítulo 4, versículo 21, dice que Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Abraham estaba plenamente convencido en la palabra de Dios. Por eso el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Qué tremendo es esto, ¿no? Es por eso que la fe de Abraham tiene una bendición clara. Y esta bendición clara es pues que la salvación por medio de esta fe la encontramos en el versículo 22. Nos dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham estaba plenamente convencido en la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que la fe de Abraham dio gloria a Dios, tributó a Dios el honor que se merece. Por eso Dios honró la fe de Abraham, por lo cual también le fue contado su fe por justicia. Lo que más alabó el Señor Jesucristo fue la fe grande que los hombres tenían. El libro de Mateo, capítulo 8, versículo 10 nos dice, ¿no? Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Puesto que Abraham se aventuró del todo con su fe en la promesa de Dios, Dios le otorgó su favor y no solo respondió a su expectación, sino que la superó. Le justificó como si hubiese cumplido perfectamente toda la ley. Esto nos explica por qué la fe es la única condición que nos exige para ser salvos. En el libro de Hechos, capítulo 16, 31, nos dice eso. Pues es la única gracia
que despoja al hombre de toda jactancia y da a Dios toda, toda, toda la gloria. Amado hermano, amada hermana, este tipo de fe es un don de Dios. Solo Dios puede darla. Amigo y amiga que nos estás viendo, te animo a que creas en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Ahora, vamos a ir viendo un resumen, mi hermano y mi hermana, ¿no? Vamos a ir viendo un resumen. Vamos a ir viendo un resumen. Vamos a llegar a la conclusión, ¿no? Vamos a llegar a la conclusión. La Biblia nos enseña que Abraham tenía una fe. ¿Cómo creyó Abraham? ¿Cómo es que Abraham creyó? La Biblia nos muestra que él creyó, dice, primero en esperanza contra esperanza. Creyó más allá de toda esperanza, sobrepasando toda lógica y esperanza humana. Creyó que Dios podía hacerlo y que era fiel para cumplirlo. Pero también la Biblia nos dice que la fe de Abraham tenía una bendición clara, y es que la salvación por medio de esta fe trae salvación y trae bendición. Por eso, mi hermano y mi hermana, esta fe es un don de Dios. Solo Dios puede darla. Amigo y amiga que nos estás viendo, te animo a que creas en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Si tú crees en que Jesucristo murió por tus pecados, que Él murió para pagar tus pecados y le pides perdón, serás salvo, dice la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Dios perdonará todo pecado, porque dice la Biblia que Él ha pagado por nuestros pecados muriendo en la cruz. Yo te invito a que tú puedas aceptar a Cristo, creas en Él, como esta fe que tuvo Abraham. Tú puedas creer para que te salves de la condenación eterna. Y tú, mi hermano y mi hermana, sigamos creyendo en nuestro Dios. En esta dimensión debe ser también la vida de fe del creyente ahora. Esa fe que solamente la Biblia nos describe, que es un don de Dios. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar para terminar, mi hermano y mi hermana. Y que realmente nosotros podamos crecer, ¿no? Podamos crecer. Acuérdate bien. Tiene que venir palabra de Dios a tu vida. Y adueñarte de esa palabra. Y Dios la cumplirá. Por eso es importante que leas tu palabra. Dios te va a hablar por medio de la palabra de Dios. A ti y a mí. Y Dios, cuando te dé esa promesa, luego tú testificarás de que realmente Dios es fiel en lo que promete. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Cuánto anhelamos que esa palabra tuya, esa palabra que viene del cielo, venga a nuestras vidas. Esa palabra, Señor, que, Señor, es fiel y verdadera. Dios, permite que esa palabra llegue a nosotros, dice el Salmo 91, para que, como dice tu palabra, Señor, tú nos libres de todo mal, Padre. De esta mortandad que en medio del día destruya. Padre, tú eres poderoso para librarnos. Tú eres poderoso para poder librar la vida de mis hermanos y mi vida. Gracias, Señor, porque es esperanza contra esperanza. Pero permítenos no ser, Señor, negligentes.
que podamos ser obedientes, Señor, en poder creerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga, mi hermano y mi hermana amada. Que Dios me lo bendiga.